¿Qué tal, peperos? Bienvenidos. Vamos a reaccionar. Al primer debate sobre ciencia y tecnología de los candidatos presidenciales Perú 2021. Bueno, este canal de YouTube que le pertenece a Modesto, que organizó pues una pequeña feria virtual y se tomó proactivamente la decisión de invitar a los candidatos presidenciales para que puedan decir, mostrar su postura con respecto al tema de la ciencia. Así es, y mostró 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué medidas concretas tienen para desarrollar las ciencias y tecnologías en el Perú? La segunda es, ¿cuál es su plan para lograr la integración entre las políticas públicas y la ciencia y la innovación tecnológica, relacionada a la toma de decisiones basada en evidencia? Luego le hicieron la pregunta de cuáles son sus planes para fomentar la repatriación de talentos y evitar la fuga de los profesionales, siempre y cuando se mejore también la carrera del investigador. Y por último, ¿Qué propuestas tienen sobre la gobernanza actual de ciencias y tecnología en el Perú? a cada candidato se le ha dado un tiempo, ya han hecho el sorteo correspondiente y en este caso arranca la intervención la candidata Nidia Vilches, ¿no? Que es la representante del APRA, del Partido Aprista. Así que vamos a escuchar y vamos a un poco a ver, analizar un tanto cuáles son sus posturas, si estamos de acuerdo o no, y en cierto modo también conocer un poco a cada candidato. Entonces, sin más, comenzamos la video reacción. Bruno, muchas gracias por la presentación y quiero saludar a, a nuestros, ahora en el debate, a Fernando Sillones, Marco Arana, Verónica Mendoza, a Julio Guzmán y Alberto Bengolea, y así también a nuestros panelistas, y especialmente agradecer a Modesto Montoya por esta apuesta de invertir. ¿Viste cómo Julio Guzmán tomó agua? La necesidad del agua de Julio Guzmán en su vida es impresionante. Es indispensable. Es impresionante. Se falta siempre tomando agua, mano. Pero muy serio, muy serio él, ¿no? Siempre o sea, se lo pegado. toma en serio el tomar agua. O sea, el estar preparado contra esos posibles incendios. Si él hubiera tenido ese tomatodo, creo que nada de esto hubiera pasado con él, ¿no? Sí, Pero bueno, seguimos. De llamar la atención sobre la ciencia y la tecnología. Y permítame hacer nuestra ponencia con los temas que has muy bien señalado, Bruno. Sin ciencia y tecnología no hay futuro, del dicho al hecho. Ahí en la torre, en las notas preliminares a la tercera edición del antiimperialismo y el APRA, en 1970, decía: además, nuestra denominación aprista de Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, con los estupendos avances de la gran revolución científica y tecnológica operada en nuestro siglo y proyectada en los progresivos logros de la alta tecnificación especializada del trabajo, automatismo, electrónica, computadora, cibernética, etc. Ahí la Torre lo puso en primera línea dentro de los planes del Partido Aprista. Evidentemente, el APRA ha sido siempre un espacio donde se han encontrado trabajadores manuales. Bueno, mucho bla bla bla. No, aparte, yo creo que empezó con el pie izquierdo, haciendo referencia a algo del año 79. Tiene un tiempo límite, creo que no sabe. No, pero más allá de eso, creo que hacer referencia de algo de 30 años atrás no le favorece. No es muy innovador lo que está diciendo. Claro. Está comparando cosas que no tienen equilibrio. Era otra situación también, o sea, en ese momento no se le daba prioridad a absolutamente nada al tema científico, inclusive habían problemas importantes con el área de trabajo, entonces creo que es bochornoso haber hecho una referencia del año 79, citando algo de un libro pues tan revolucionario en ese momento, o sea, ahora estamos ante una situación totalmente distinta. Pues, sí, ¿no? ¿sabes lo que no me gusta? Que comienza hablando de historia y luego ahora está hablando de lo obvio que la ciencia y la tecnología es bueno para nosotros, que tenemos que hacer esto para sobrellevarla, etcétera, etcétera. Y está diciendo lo mismo, o sea, está metiendo cualquier floro que cualquiera puede poner porque es lo obvio. Pero no está diciendo, hasta ahorita no está diciendo más, no está proponiendo nada, no está respondiendo ninguna pregunta. Sí, me parece, bueno, obviamente es la introducción, o sea, está empezando, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen? 10 minutos, pero creo que es un punto bajo el que toma la señora Vilches, empezando, primero citando un libro que es muy revolucionario, que es una base fundamental del APRA. El APRA era un partido revolucionario,
Entonces, en ese momento, a ver, si este debate se hacía en el año 80 o en el año 90, tal vez pueda tener indicios, ¿no? Pero ahora no, creo que no. Nuestros líderes del mundo agrícola hasta el mundo minero y sindical, con los intelectuales creadores y entre ambos se plantearon la necesidad de tener espacios de formación compartida. Las universidades populares González Prada, donde se formaban a las personas que no tenían estudios universitarios, donde se alfabetizaba, donde se educaba para la vida, brindándoles lo que el Estado no les daba, educación. Esto es parte de lo que planteamos. Reencontrar al mundo científico con el mundo social, que la ciencia y tecnología sirva para la vida, pero no pierda la capacidad creadora. Y es que el peruano es creativo, recursero, innovador, pero cuando vemos los números de patentes presentadas, somos de los países con menor cantidad de patentes presentadas en el mundo. ¿Por qué el nivel de patentes en el Perú es tan bajo como son los derechos de los investigadores frente a las entidades que cobijan sus investigaciones? ¿Cuánto ganaría el Estado siendo financiador de investigaciones y teniendo a cambio parte de las patentes? ¿Por qué dependemos de las vacunas que no se compraron, pero en el cual muchos peruanos han participado como voluntarios de pruebas? Son más preguntas que respuestas, pero que requieren decisiones. Pero, ¿es solo un problema de financiamiento? Sin duda alguna, la ciencia y tecnología tiene la menor inversión. No solo se ha reducido para el año 2021 en 22% del presupuesto de CONCITEC, sino lo que ya había es de lo más ínfimo en la región. ¿Cómo esperamos dejar de ser un país primario exportador para... ¿Qué fue, mano? Un panelista se quedó dormido. No, te quedas apuntes, mano, no estás jateando. Oye, pero te das cuenta de la diferencia, o sea, hay una diferencia muy importante. Mientras Guzmán tiene de fondo recuadros y títulos, entiendo que, a ver, tratando de demostrar algo, tenemos a Roque Benavides, que pues, en su fondo tiene pues libros, pues, ¿no? O sea, un poco ahí hay un contraste importante, al igual que con Verónica Mendoza. Igual entiendo que debe ser algo improvisado, ¿no? Pero Sí, la imagen que tú das también es como que, claro, eso ya la... Marrito. claro. Una buena imagen. Bueno, ya, seguimos. ser un país desarrollador de alta tecnología si ni siquiera invertimos en ciencia y tecnología? Un problema práctico que se tiene en las comunidades de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo e innovación, sociedad de la información, es que vivimos de siglas y hablando dentro de nuestra comunidad, es decir, mirándonos el ombligo, y aunque sabedores de la relevancia de nuestros temas para la sociedad, creemos que la sociedad mágicamente entiende lo que se requiere y por qué se requiere. Lo creemos con tal vehemencia que pocas veces entendemos que nuestros temas son prácticos para la gente y no de relevancia para los actores políticos. No hay que confundir ciencia y tecnología con temas digitales o con la innovación. Y es que van cercanos, se entremezclan a veces, pero son temas diferentes. Se requieren políticas activas y financiamiento para la ciencia y tecnología y planteamos lo siguiente. Promover creación, difusión y transferencia del conocimiento científico. Promover la generación del capital humano debidamente calificado para la Regina. Fortalecer CONCITEC y brindar recursos para investigación en todo el espectro de la ciencia, con especial énfasis en la resolución de problemática de desarrollo nacional. Fomento del desarrollo de patentes y registro de creaciones intelectuales. Desarrollo de normativa para conseguir financiamiento en base a derechos de propiedad intelectual. En materia de innovación, desarrollo de regulación para favorecer la innovación tanto digital como no digital. Fondos concursables ampliados para startups, emprendedores y centros de innovación. Atraer empresas de alta tecnología e invertir en el país como un hub para la región de Sudamérica. Fomento de desarrollo tributario que beneficie la transformación digital de las industrias, sea en la utilización de servicios foráneos como para beneficios por inversión en innovación, ciencia y tecnología. Robótica aplicada,
establecimiento de fondos de investigación, desarrollo e innovación en materia de robótica aplicada en la agricultura, minería y pesquería. Para todos estos desarrollos requerimos datos, miles de datos, una política de datos abiertos para que la investigación fluya. En esta materia, nuestra propuesta va en el sentido juntamente con los temas digitales. Datos abiertos. Establecimiento de criterios mínimos de publicación de datos abiertos, así como mecanismos de cumplimiento para acceso por parte de la ciudadanía de dicha data. Transparencia. Creación de la Autoridad Autónoma de Protección de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Incorporación de los temas de gobierno abierto y datos abiertos a la Autoridad de Transparencia. Protección de datos personales, adhesión al convenio 108 del Consejo de Europa de Protección de Datos Personales. Ciberseguridad, establecimiento del Centro Nacional de Ciberseguridad hacia diciembre del año 2021. Desarrollo de la Política Nacional de Ciberseguridad también hacia diciembre de 2021. Establecimiento del reglamento de la Ley de Ciberdefensa también a diciembre del 2021. Inteligencia artificial. Creación de la unidad especializada en uso de inteligencia artificial para la gestión pública. ¿Cuánta falta nos hace? Cuarta revolución industrial. Creación del Observatorio de Cuarta Revolución Industrial conjuntamente con Produce y la Agencia de las... Hasta el momento está respondiendo solamente la primera pregunta y parte de la segunda pregunta. Creo que lleva más de 5 minutos de su participación. Otro punto importante, creo que Bengolea está recordando sus tiempos de comentarista de fútbol por los auriculares que tiene. Oh, el Leandro no lo había visto. No, acá Nidia Vilches está que habla de inteligencia artificial, está que habla de utilizar robótica en la agricultura. ¿Qué más dijo? Está que propone prácticamente ser Europa en la protección de datos, ¿no? ¿Qué más ha dicho? Habló sobre ciberseguridad, ciberdefensa. Me parece que... La inteligencia artificial en el servicio público. El hecho de mencionar que puede darse para diciembre del 2021... Lo que pasa es que ella está diciendo muchas cosas muy, por así decirlo, populistas. Está diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero no está diciendo cómo hacerlo. Y las cosas que está proponiendo no son cosas fáciles. Está que propone cosas tecnológicas muy avanzadas que el Perú aún no tiene. Y no se me ocurre cómo hacerlo para sus 5 años que solamente va a tenerse que llegar al poder. Igual y también este sueño un poco europeo, ¿no? De querer imitar algunas cosas, me parece que le ha jugado en contra muchas veces al país, con muchos candidatos presidenciales y con muchos presidentes también, ¿no? Y al final se le salió el tiro por la culata y terminamos siendo uno de los países más corruptos por el hecho de querer imitar a países tal vez un poco más grandes en materia de infraestructura, en materia científica. También hablo del capital humano, ¿no? Bueno, en realidad, científicos peruanos hay un montón. Lo que creo que se necesita es que en el Perú se pueda trabajar la ciencia y tecnología y que se conecte con el extranjero, no cerrarnos y decir no hay que dejarlo salir. Más, hay que dejarlo salir y hay que dejarlos entrar, o sea, hay que una red, ¿no? Que una conexión. Igual y creo que eso también es un arma de doble filo porque terminan siendo tan buenos que se quedan en otros países y al final nunca vemos resultados positivos para nuestro país. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que cuando hay científicos de otros países que quieren venir a Perú, pero ¿por qué no vienen? Porque la paga aquí es muy, muy baja, la infraestructura, los artefactos tecnológicos que te dan no son de calidad. Entonces quieren venir a hacer sus estudios aquí porque les gusta el Perú, porque tienen que venir para hacer por obligación de sus estudios, pero no pueden, no quieren, no le da la gana por el suelo, por los equipos, etcétera, ¿no? Entonces es algo que se tiene que mejorar. Igual y quiero escuchar a ver si es que plantea alguna opción con respecto a este tema, ¿no? Al tema del material humano, para evitar que los profesionales se vayan rápidamente al extranjero. ¿De qué manera puede ella en este caso, retenerlos, ¿no? Bueno, ahora le toca el turno a Verónica Mendoza. Les recuerdo cuáles son las preguntas para que las tengan todos nuevamente. ¿Qué me digas con...? Vamos a escuchar a Verónica Mendoza, vamos a renegar un rato. Bueno, ahora toca a la señora Mendoza.
Mendoza. A partir de este momento tiene 10 minutos para su participación. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Mendoza. Muchas gracias, muy buenas noches. Sumac Chisi Cachun Cancunapa, Ñañaturaicuna. Un saludo afectuoso desde el Cusco a toda la comunidad científica que se ha convocado el día de hoy a este encuentro científico internacional que ha tenido un importante y sostenido trabajo desde hace varias décadas ya en realidad. Muchas gracias a los organizadores que han tenido la gentileza de invitarnos a este encuentro científico internacional que es especial, particularmente especial porque es el ESI del Bicentenario, que se da en medio de un nudo histórico, en un momento en el que nuestro país está atravesando una grave y profunda crisis, no solamente política, sino también social, económica, climática, frente a la cual el pueblo peruano ha empezado a decir con cada vez mayor claridad, basta, necesitamos cambios de fondo. Por eso, desde Juntos por el Perú consideramos que el 2021, año en el que conmemoramos el bicentenario de una independencia que quedó trunca y dejó excluidas a las mayorías, consideramos que es tiempo de consolidar nuestra segunda y definitiva independencia, de inaugurar un nuevo tiempo con justicia, con igualdad, con solidaridad, en el cual, sin lugar a dudas, la ciencia tiene un lugar central. Porque como se ha dicho ya, y seguramente se reiterará a lo largo de este evento, sin ciencia no hay futuro. Es más, sin ciencia no hay nada, porque la ciencia está presente en todas las dimensiones de la vida. Pero seamos sinceros, durante estos 200 años de una república que se aprecia cada vez más como caduca, nuestras élites en realidad se han contentado con mantenernos como una suerte de despensa de materias primas y de mano de obra barata, con un desinterés prácticamente absoluto respecto de la ciencia y la tecnología. Por eso es que no existe un verdadero plan de desarrollo científico y tecnológico que debiera enmarcarse en un plan de desarrollo nacional que valgan verdades más allá de algunos documentos. No existe. Me huele a que va a pedir un ministerio de la ciencia o algo por el estilo. Me huele que va a pedir cambio de constitución. No, eso es obvio, pero por ahí que un cambio, un ministerio de ciencia o algo por el estilo, algo así, está dando la Está dando entrada. a entender, ¿no? Sí, vamos a ver, ojalá que no. Existe en la voluntad política ni mucho menos en la práctica, porque nuestras élites han tenido tirria todo este tiempo a la planificación, han preferido seguir el facilismo del piloto automático. Y lamentablemente las decisiones políticas no han tomado en cuenta, o muy poco en todo caso, el conocimiento científico, ¿no? Nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica está desarticulado, compartimentalizado. El Perú es uno de los países que está en los últimos lugares en investigación, en inversión, perdón, en investigación y desarrollo científico y tecnológico. Para el 2021, lamentablemente, el presupuesto del CONCITEC, sabemos, se ha reducido en un 22% respecto del año pasado, cosa que es inaceptable. En fin, hemos visto, sin embargo, los enormes esfuerzos de equipos de investigadores y científicos para promover proyectos de investigación en el marco de la pandemia, por ejemplo, en particular, tratando de promover tratamientos contra el COVID, pruebas moleculares propias, etcétera, etcétera, lamentablemente muchas veces a contracorriente y con el desinterés absoluto del Estado. Ante este escenario, desde Juntos por el Perú, consideramos que es, en primer lugar, indispensable fortalecer, modernizar el Estado con un enfoque científico, teniendo políticas públicas basadas en la evidencia, con data transparente que la comunidad científica pueda promover, discutir, criticar, promoviendo una soberanía científica y tecnológica y a su vez la cooperación con otros países, eso sí, poniendo a la ciencia por delante y no la ideología, como parece que hubiera hecho lamentablemente nuestro Estado en cuanto al tema de las vacunas. Necesitamos, para empezar, un proyecto de desarrollo nacional como marco de una política nacional de ciencia y tecnología que contribuya a ese proyecto de desarrollo que proponemos que sea sostenible, democrático, que impulse la diversificación económica y productiva, aprovechando nuestras principales riquezas, que son nuestra enorme biodiversidad y también nuestra diversidad cultural, que es fuente de saberes múltiples con los cuales tenemos que dialogar, y considerando el cambio climático como uno de los principales desafíos que vamos a tener que encarar o que estamos encarando ya como país y como humanidad, y frente al cual la ciencia tiene muchísimo que aportar. Por eso, desde Juntos por el Perú,
nos planteamos asumir a cabalidad el acceso a la ciencia como un derecho humano, porque provee conocimientos y herramientas fundamentales para que los ciudadanos, a su vez, accedan a otros derechos. Creemos en la necesidad de la democratización de la ciencia, por eso me alegra mucho de que en este ESI haya habido una importante presencia de universidades, no solo limeñas, sino de diversas regiones de costa, sierra y selva, lo cual es muy alentador. Por eso nos comprometemos también decididamente con el fomento de la educación científica y tecnológica, no solamente en el ámbito universitario, de posgrado, sino desde la infancia, desde la educación básica regular, dotando de la infraestructura necesaria, capacitando a los docentes adecuadamente. Con que haga de la ciencia un derecho humano, no me hallo muy bien. Lo comprendo como que quiso decir que tengamos ciencia desde que somos pequeños. Supongo que sí, o sea bueno, la verdad es que entiendo también que la ciencia, bueno, no sé. Supongo que, a ver, lo que estaba intentando explicar un poco es que los recursos sean aplicados con mucha más frecuencia a la información, a tenerla de manera más libre. Quiero entender eso. Derecho O sea, humano. Bueno. Promoviendo también que la radio y televisión, en particular públicas, difundan ciencia, a modo de contrarrestar también este creciente número, ¿no?, de voces anticientíficas, negacionistas de la ciencia, del cambio climático, negacionistas de la pandemia incluso, que nos ponen en riesgo. En este marco más general quiero resaltar algunas medidas o propuestas más concretas que ojalá haya oportunidad de desarrollar en otro momento más ampliamente. Primero, desde Juntos por el Perú nos comprometemos en fortalecer la institucionalidad de la comunidad científica. ¿Cómo? Implementando un ministerio para la ciencia, tecnología e innovación. te lo dije. Lo dijo, mano, lo dijo, fuerte y claro. Quiero ser un ministerio, hermano. Estamos endeudados. Ella quiere cobrarnos más impuestos. No, más allá de eso, o sea, ese es un claro ejemplo de que cuando más ministerios creas es porque tienes más gente que quiere buscar chamba. O sea, es porque vas a darle chamba a tus amigos, ¿me vas a entender? Ajá. Porque el ministro los escoge el presidente, ¿no? O sea, si vas a crear un ministerio más es porque quieres darle chamba a alguien más, pues. Eso es obvio. Porque dentro de tu grupo hay uno que sobra y dice, ¿qué hago? Creo un ministerio. No, es que te va a agarrar dinero. O sea, ese dinero va a ser nuestro dinero, nuestro bolsillo. ¿Cómo va a ser un ministerio? Entiendo la lógica de que, bueno, obviamente, por razones obvias, hay países de potencia mundial que tienen un ministerio de ciencia y tecnología. Pero, mira, el Perú ha cambiado de ministro no sé cuántas veces, como 5 o 4 veces. Lo que pasa es que más allá de eso, ella habla de que se le ha rebajado el presupuesto anual a la Concitec, pero es por razones obvias, pues, ¿no? O sea, estamos en una crisis política. Es más, ella misma dijo, estamos en una crisis política y en medio de esa crisis política quiere abrir un ministerio, y más allá de eso, o sea, estamos en una crisis económica muy fuerte, en donde prácticamente todas nuestras fichas las estamos dando para la vacuna, ¿no? Entonces, me parece que es... Bueno, no es el momento para crear un ministerio. Creo, inclusive, por la situación en la que estamos viviendo, no sería descabellado anular algunos ministerios que, siendo honestos, se la llevan recontra fácil. Se la están llevando recontra fácil. Vamos a ver qué es lo que dice con respecto a eso. Innovación, que garantice que la ciencia sea transversal a la gestión pública, que lidere el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, articulando esos componentes que hoy están dispersos claramente, promoviendo el protagonismo y la participación de la comunidad científica en el diseño de las políticas y programas a través de un Consejo Nacional para la Investigación, Ciencia, Innovación y Tecnología, estructurando la carrera en investigación con respeto de los derechos laborales y promoviendo el retorno de los peruanos en el exterior dedicados a la ciencia. Seguramente dirán que proponemos lo del ministerio porque se ha puesto de moda. No es así. Es una propuesta que planteamos en nuestra campaña electoral el 2016 y que hoy ratificamos
por convicción. Seguramente dirán también que eso significa incrementar la burocracia estatal. Tampoco es así. Lo que significa es darle a la ciencia el lugar que le corresponde, en el centro del desarrollo del país que merece, un país que merece soberanía científica y tecnológica. Es más, creemos que en el marco de ese nuevo pacto social que debería consagrarse en una nueva constitución, que como Juntos por el Perú promovemos, creemos que se debe resaltar la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación. No van a hacer ninguna nueva constitución, no te vayas. No te vayas, puta. Tranquilo, mano, tranquilo. Tú sabes cómo es Verónica, mano. Ya la has tratado. La siguiente, ya espérate, mucho. Es que yo creo, me parece, o Lescano está en un telo, mano. ¡Oh, el Lescano! Esa tele es un telo, mano. Yo no sé. Tampoco. Lescano está en un telo, mano. Bueno, Verónica dijo hacer un ministerio que no es factible ahora. Creo más en la privatización, crear una institución, Hay instituciones, algo privado, me parece que ese sería el camino, ¿no? Pero y una grande cosas, donde tenga, no sé, pues sus fondos comunes que pueda no privatizar los derechos de ciertos artefactos que se creen, ciertas tecnologías que se hagan y que ayuden a esos científicos. Y ¿no? como lo que dijo también la anterior candidata Vilches, que era un poco con respecto a las patentes, tal vez fomentar un poco más de inclusión en el tema de las patentes, ¿no? Ayudar a los científicos por medio de la privatización a impulsar el tema de las patentes, y eso permitiría que nuestro país tenga artefactos, tenga estudios, tenga tesis que puedan ser nuestras, ¿no? Lo que hace el ministerio es simplemente generar un nuevo ministerio, es primero generar un gasto millonario. Un gasto, sí, millonario. Porque obviamente entiendo que si se crea un ministerio la Concitec desaparece, bueno, se uniría al ministerio, pero obviamente es una inversión millonaria. A ver, si bien es cierto, nosotros requerimos... y requeríamos mucho tiempo, más de 5 años, para que el ministerio se desarrolle, ¿no? Y pueda ayudar a la ciencia y tecnología. Y yo entiendo que en estas situaciones uno se pregunta y dice, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Tal vez nos hubiera ayudado en una situación como esta, de la pandemia, pero... Se hubiera ayudado si lo hubiéramos tenido ya desarrollado, claro, antes, pero hacerlo ahora no es factible. No tiene sentido. Creo yo que no tiene sentido hacer algo así. Bueno, lo está ligando obviamente con el tema de la nueva constitución que ella fomenta y que ella intenta realizar. Está más a decir sobre la nueva constitución que... Bueno, vamos a esperar a ver. Creo que ya pasemos al otro candidato, porque ya Verónica ya nos... La verdad es que Verónica siempre hace lo mismo, siempre. Julio Fuego Guzmán. Después de renegar con Verónica Mendoza, vamos a reírnos un rato con Guzmán. Una correlación con una visión que el país debe tener con ciencia y tecnología. No se puede hablar de gobernanza, no se puede hablar de cómo vas a integrar las políticas públicas, no se puede hablar de cómo atraer el capital humano si tú primero no tienes un marco lógico y teórico y una visión concreta y clara sobre a dónde quieres llevar el país. Y llevarlo no en 5 años, sino cómo haces para llevarlo en 40 años. Porque esa es otra cosa que los políticos suelen hacer, que prometen que en 5 años van a transformar. Comenzó bien. Sí, oye, ¿verdad? Una pregunta, cuando los políticos dicen eso, o sea, ¿cómo vamos a hacer de acá 50, 40 años? Es como que un argumento que te lleva inconscientemente a querer votar, claro, a eso. Puede ser. Pero está prohibida la reelección. Por eso es subliminal. No, pero tiene razón en lo que dijo. No es algo que se pueda... O sea, está prohibida la reelección, pero no está prohibida la reelección de los partidos. O sea, puede salir o sea, por ejemplo, puede ganar Guzmán, ¿no? Y para las otras elecciones también puede ganar otro que sea de su partido, otro, ¿no? moradito. Otro moradito. Eso pasaría si es que deja cosas buenas y que indique que se tienen que seguir a largo plazo y pues ya meta su vara y diga, para seguir esta tenemos que seguir con la misma línea, bla, bla, bla. Pero bueno, dijo algo cierto. Sí. Transformar el país cuando eso no es cierto. Cuando el siglo XXI nos ha demostrado que el tiempo mínimo para que un país se desarrolle son entre 25 y 30 años. Entonces quiero comenzar por ahí. Y no voy a hablar sobre, digamos, la importancia de la ciencia y tecnología porque lo tenemos claro. Pero creo que antes de hablar de las propuestas, primero tenemos que hablar de cuáles son los criterios que debemos de usar
para hacer las propuestas, para la gobernanza, para la integración de las políticas públicas, porque eso me parece fundamental. Y creo que el primer criterio que tenemos que usar para pensar en la ciencia y tecnología es que lo primero que tenemos que lograr es nuestra independencia y soberanía en ciencia y tecnología. Porque sin eso estamos muertos. O sea, si algo nos ha enseñado la segunda parte del siglo XX y lo que ha pasado en el siglo XXI, es que si tú no inviertes en conocimiento no vas a poder gestionar tu futuro. Hay un paper de Sachs del 2001, que se lo recomiendo, que se llama The Course of Natural Resources, que lo que dice concretamente es que todos los países que son abundantes en recursos naturales son los que menos se han desarrollado. Y aquellos que tienen... Tenemos un duelo de idiomas, Uno habla en inglés y la otra habla en quechua. Bueno, en inglés no entiendo. Quisiera aprender quechua, la verdad. Sí, pero Verónica No dice lo mismo en quechua, o sea, no, sí, solamente saluda. Se lo ha aprendido, bueno. Ya, continuamos. No, aunque es cusqueña natural, así que seguramente debe hablar en quechua. Sí, pero bueno. Capaz de esa parte. Menos recursos naturales y han invertido más en ciencia y tecnología son los que han mostrado tasas de crecimiento mucho más altas. Entonces, lo primero es la soberanía y la independencia. El segundo criterio para abordar el tema de la ciencia y tecnología es saber escuchar. Es saber escuchar. Si algo yo he visto cuando era viceministro y cuando fui secretario de la PCM, es que todas las propuestas legislativas y los programas del Ejecutivo se hacen sin consultar a las partes que están involucradas. O sea, tú ves un montón de abogados, ves funcionarios, pero no ves a nadie que esté directamente involucrado en el tema que está relacionado con la ley. Entonces, lo primero es escuchar. El segundo criterio es conectar. ¿Y conectar qué? En primer lugar, tienes que conectar a la comunidad científica con las universidades y con el sector privado, porque si no, no tiene sentido. La ciencia y la tecnología está para aumentar la productividad. O sea, si tú no vinculas la ciencia y la tecnología con la productividad, entonces estás bien confundido. Es lo primero que tienes que hacer. Y la productividad se logra cuando el aparato productivo, cuando la matriz productiva usa la innovación, la ciencia, para poder avanzar, para crear nuevos productos, servicios, etc. El tercer criterio que tenemos, antes de ir al otro criterio, conectar también significa crear un ecosistema. La ciencia y tecnología tiene que basarse en un ecosistema y no en un ministerio. Tienes razón. En esa parte tienes razón. ¿A qué se refiere con ecosistema? Crear una comunidad científica. Claro. Que sabes que las comunidades tienen potencia, tienen alcance, se ayudan entre sí. Y ahí es donde llega la inversión privada. Cuando tú ves que una comunidad está formada y avanza Claro. un desarrollo futuro, viene la inversión privada. Porque ya tienen una estrategia a futuro. Es lo que el ministerio no podría hacer. Hasta que se desarrolle pasaría mucho tiempo. Una comunidad, más que una comunidad, una organización, ¿no? Una institución, y esa misma institución crea la comunidad, una comunidad científica. Obviamente que tenga apoyo también del Estado, ¿no? Obviamente, el Estado tiene que estar ahí, pero tú sabes que lo que Pero más no importa es la necesariamente. inversión privada, es lo que mueve. Claro. El Partido Morado tenemos clarísimo. El objetivo de largo plazo es que tengamos un ministerio. Ese es el de largo plazo. Pero en el corto plazo lo que tenemos que hacer es crear un ecosistema. ¿Por qué no un ministerio? Que yo sí creo en que deba existir un ministerio, pero no ahora. ¿Por qué no? La razón es muy simple. Verónica se cae de risa. Porque una persona no aprende a correr si no aprende primero a caminar. Y el Perú está tan poco avanzado en ciencia y tecnología. Verónica que no se cae de podemos risa saltar del porque estado Guzmán primario dijo que correr. está. A la firme, Verónica se cae de risa. Disculpen. O el panelista está jateando otra vez. Porque Otra ni vez. siquiera tenemos la masa crítica para poder hacerlo. Entonces, el crear un ecosistema es otro criterio que tenemos que usar. Alguien ha entrado, ¿no? Otro de los criterios que tenemos que usar es atraer. Hay que esperar quién entró. Atraer. Y atraer fundamentalmente capital Ah, era Arana. peruanos que se han ido al extranjero y cómo hacemos para
para que vengan al Perú, pero también pensar fuera de la caja y decir, ¿por qué solo los peruanos que están en el extranjero? ¿Por qué no pensamos en extranjeros que quieren venir al Perú también? Estuve en Yale enseñando el 2018 y me contactó un americano que sabía que estaba en Yale y fue a buscarme porque hace estudios de medicinas contra la malaria en Perú. Y me dice, Julio, me muero por ir al Perú. Pero ¿sabes cuál es el problema? Los sueldos que pagan, la infraestructura que tienen, los equipos que no existen. ¿Cómo voy a hacer? Eso es lo que te decía. Hay científicos extranjeros que están haciendo investigaciones, estudios aquí en Perú, por la biodiversidad, por el suelo, etcétera, por lo que sea, pero están haciendo estudios aquí. ¿Y por qué no se quedan? Como te dije, los sueldos son malos, los equipos son malos, no hay razón por la que su bolsillo quiera quedarse en el Perú, y se van. ¿Te imaginas que los extranjeros vengan aquí y se queden y compartan su conocimiento con los peruanos, y esa comunidad se conforme peruanos y extranjeros? Pues sería un boom esa comunidad. Ya no vendría solamente inversiones privadas nacionales, sino también extranjeras. Sería algo bueno. Bueno, creo que escuchamos bastante a Guzmán, creo que ya va a acabar. Y tiene un poco también de razón. Hasta ahora como que está interesante lo que dice. A ver, lo que dijo Verónica Mendoza tiene razón. O sea, la idea del ministerio es algo que puede ser posible, pero en un largo plazo. Creo que inclusive no sería recomendable pensarlo en un largo plazo, sino en un extremadamente largo plazo. Muy, muy, muy largo plazo. Porque me parece que para cada ministerio se demoraron muchos años también para poder analizarlos, ¿no? Un ministerio es estatal. Ahora tú vas a cualquier cosa que sea del Estado y los equipos son basura. Viendo esos equipos, ¿cómo crees que el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a estar tan actualizado como lo están en los ministerios de otros países? El ejemplo más claro es el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud en una situación como una pandemia como la que hemos estado viviendo, estaría no igual. Se dio abasto. El Ministerio de Ambiente estaría como el Ministerio de Salud. No se dio abasto, fatal, obviamente. Ahora, tampoco me parece la actitud de Verónica de reírse a cada rato de Guzmán, pero bueno, entendemos que es política, ¿no? Entendemos que es política. Bueno, vayamos a la siguiente. Bueno, hoy escuchamos mucho al moradito Guzmán, ahora nos toca escuchar a Marco Arana. Y además que permitamos, y he visto al señor Márquez también en estos eventos, ¿no? Participando, cuando necesitamos que nuestra industria nacional vinculada a nuestros centros de investigación universitario o públicos o privados puedan efectivamente dar respuestas adecuadas, tan elementales como, por ejemplo, fabricar oxígeno en el país, ¿no? Y no estar dependiente de este oligopolio que había en el oxígeno o el monopolio farmacéutico. Y entonces creo que el balance es negativo, ¿no? Y lamentablemente el Acuerdo Nacional, ¿no? En su política relacionada a ciencia y tecnología, la política 20, no llega a definir, como sí lo hace en el sector educación, qué porcentaje de inversión deberíamos tener destinado a ciencia y tecnología. Aunque sí dice que deberían crearse mecanismos tributarios para financiar ciencia y tecnología aplicada a la mejora de la producción en nuestro país, y menciona también la necesidad de desarrollar afecto, cariño, cuidado por la naturaleza. Lo dice la política 20 del Acuerdo Nacional, pero se ha quedado en una declaración genérica. En este sentido, yo creo que es importante mirar cómo desde propuestas como las del Frente Amplio, por ejemplo, nosotros venimos planteando medidas concretas, ¿no? Creemos que es importante, en principio, fortalecer y trabajar porque se cree un Fondo Nacional para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en el Perú. Y el enfoque debe ser además un enfoque como el Perú lo es, un enfoque pluricultural. Es decir, evidentemente para que los miembros de la comunidad científica, ¿no? Y no debes decir nada. Te puedes confundir. No, solamente quiero decir que el Descano está en actitud sospechosa. Nada más. Actitud sospechosa. Quienes hacen desarrollo tecnológico se guían por los avances más importantes que hay en las ciencias a nivel mundial, pero a la vez desarrollen ciencia y tecnología aplicada en el país, con un país, sabiendo que nuestro país es pluricultural y por tanto debemos dar cabida también a los conocimientos y saberes tradicionales.
En estos momentos, lo que el Perú invierte en su biodiversidad que está siendo amenazada es una miseria. Es más, tenemos recortes de presupuesto en el CONCITEC, en el INIA, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Miren lo que ha pasado en el presupuesto de este año. Se le ha reducido el 29% del presupuesto al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Con razón, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, por ejemplo, de mi región, ¿no?, tiene microscopios amarrados con alambre o tiene biólogos genetistas pagados a 1.900 soles, 2.200 soles al mes. Ese es el trato, o mejor dicho, el maltrato que un modelo de desarrollo económico centrado básicamente en un modelo primario exportador que necesita poca tecnificación, porque en realidad se necesita más bien importar o exportar productos con poca transformación, con poco valor agregado, para, por el contrario, conseguir mucho dinero, en este caso, dólares frescos, baratos, que nos hacen cada vez más dependientes. Porque al tener dinero de esa manera no nos permite fortalecer nuestra industria nacional. Más bien estamos pensando en cómo importamos más y no cómo desarrollamos endógenamente más. Cómo articulamos la ciencia y la tecnología, por ejemplo, para... Bueno, aquí lo que está diciendo Arana es que, bueno, en realidad, ¿no?, que tiene tiene equipo amarrado con alambres y que el Perú, pues, más exporta cosas sin terminar, ganan poco dinero y consiguen cosas importadas de mala calidad. Es lo que pasa, creo, casi en todo el Perú, en todos los rubros, ¿no? Siempre... Pero es que, a ver, yo entiendo que la realidad que él comenta pues no es la realidad pues centralizada, pues, ¿no? O sea, no estamos hablando de Lima, Arequipa, ni de Tacna, ni de... Estamos hablando pues de... Claro, de regiones alejadas, ¿no? Alejadas, pues, ¿no? Pucha que... Sobre todo de agricultura, de investigación de agricultura. Claro. Me parece que todavía no se termina de centrar el debate en las preguntas puntuales. El que ha podido desarrollar un poco más me parece que ha sido Guzmán. Por ahí algunas pinceladas de Verónica. Acá Arana está hablando de otras cosas en realidad. Bueno, sí, tienes razón, no está respondiendo a preguntas. Sí, Arana, habla como que de... Arana y Vilches están yéndose por una tangente que tiene que ver con el tema mínimamente, pero se están yendo por una tangente que no va, ¿no? Están diciendo cosas que podemos encontrar de Google fácilmente, no están proponiendo nada, ni respondiendo las preguntas. Claro, están dando más que todo una información, ¿no? Ahora que... Mejorar la productividad, pero pensemos en ciencia y tecnología para mejorar la calidad de la vida de la gente, la sostenibilidad ecológica, la necesidad de tener un país menos desigual como el que tenemos ahora, porque si hacemos innovaciones tecnológicas y científicas para incrementar la desigualdad, para no dar respuestas a los niveles de vulnerabilidad que tenemos y que hacen que sea toda una amenaza el cambio climático o toda una amenaza el fenómeno del Niño, o aún el hecho de que nuestro país esté ubicada en la zona del llamado cinturón sísmico, ¿no?, de que va desde la falla de San Andrés hasta Chile, ¿no?, nos puede hacer revertir todo eso. Entonces nosotros proponemos ahí la creación de este Fondo Nacional para la Investigación y el Desarrollo. Creemos que es importante que ese enfoque sea pluricultural, es decir, efectivamente miembros dedicados, peruanos dedicados y peruanas dedicadas a investigación científica y tecnológica en diálogo de saberes con lo que tradicionalmente en nuestro país ha servido para adaptarnos a los pisos ecológicos que tenemos, a la multiplicidad de climas, a salvaguardar el tema alimentario sobre la base del cuidado del patrimonio genético, por ejemplo, para nuestra alimentación. 2 minutos. Gracias. De resto no. Gracias, Bruno. Entonces, creo que es importante en este sentido fijar metas, ¿no? Y una de las metas que creo que debemos fijar, y si somos gobierno, efectivamente, ¿cómo pasamos del 1.13%, ¿no?, al final de un quinquenio, en medio de una situación como la que tenemos económica difícil y socialmente muy conflictiva, cómo pasamos por lo menos al 3 o 4%, ¿no? Y creemos en ese sentido que es importante, por ejemplo, la reforma tributaria. Creemos en ese sentido que es importante la reforma del sistema de justicia. ¿What? ¿Por qué quiere aumentar los impuestos y por qué está hablando de... Se pasó otro tema. Del sistema de justicia, mano. Yo creo que ya terminamos. No, sí, ya no le dieron 2 opinar, minutos, ya le dijeron cállate. No ya. puedo opinar nada sobre este señor. Le dieron 2 minutos y le dijeron cállate. Estuvo hablando bla, 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 y luego se cambió de un bla a otro a un clac. Otra y otro,
Bueno, antes de comenzar, Se acabaron nuestras chelas. pero hay un cambio. 1, 2, 3. Ahí están nuestras nuevas chelitas, qué rico, mano. Bueno, nos toca... Ven, Olea. Y entonces plantear, ¿y por qué no lo logramos? ¿Por qué es que ahora en el mundo de las nuevas tecnologías comienzan a verse otra vez grandes brechas en donde otra vez nos separamos los países desarrollados con nosotros que no llegamos a desarrollarnos? Y otra vez esto, en lugar de ser factores de unidad, ¿no es cierto?, y de acoplamiento y de solidaridad humano, se convierten en nuevos factores de diferencias y de lejanías. ¿Por qué no fomentamos más la generación de ciencia y tecnología nativa, con las calidades que tenemos? Yo acabo de escuchar y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Marco hace un instante, cuando nuestros niños escolares tienen la oportunidad, tanto de colegios públicos como privados, han demostrado más de una vez que están para competir a un buen nivel, al más alto nivel inclusive. Es cuestión de tener oportunidades. Pero para ello nosotros pensamos que en el tema, tratando de ligar un poco todas las respuestas para comenzar, luego podremos repartir algunas, recordar cuál es la realidad que estamos viviendo en el Perú. Hay muchas cosas que se han dicho por ella que todavía no se ha dicho y en la que creo todos estaremos más o menos de acuerdo. La crisis política que vivimos en el Perú es enorme. Vivimos en un país que tiene un estado precario, en donde las diferentes administraciones, una tras otra, llegan y francamente no cambian nada. Y con el mayor cariño a todos los presentes, y yo mismo espero poder transformar esa realidad, y si no sea yo el que gane, ojalá lo haga, lo cierto es que no hay, digamos, una base muy sólida para pensar que esto vaya a cambiar. De allí pensar que podemos hacer una gran reforma en 5 años en tema de ciencia y tecnología, es pues un absurdo. Me parece que Julio lo dijo hace un instante y en eso estoy de acuerdo con él. Es decir, para hablar realmente de desarrollo de ciencia y tecnología, tenemos que pensar en planes de largo plazo. No es un gobierno el que va a hacer esta transformación, no es un gobierno el que va a lograr al final de sus 5 años lograr la gran revolución científica tecnológica que necesita el país. Eso no es así. Y el gran problema que yo veo de básicamente todas las propuestas que más o menos hacen al respecto es que todas parten siempre de la posibilidad de un Estado que de verdad maneje el tema científico, aporte los fondos para del Estado a través de un ministerio o lo que sea, manejar el tema de ciencia y tecnología. Yo creo que ahí está el origen del problema. Los científicos necesitan autonomía. Los científicos necesitan... Ya, estoy de acuerdo con Bengolea. O sea, creo que es la razón principal por la cual siempre fallan los candidatos a la presidencia y por la cual inclusive los gobiernos han sido tan precarios en temas de innovación. Me parece que todos parten del hecho de creer que el Estado funciona, cuando realmente no funciona. Como está estructurado, no funciona. Entonces, al no funcionar, es obvio que las consecuencias no... que la reciprocidad no existe, pues, ¿no? Entonces, por más que tengamos, o por más que los candidatos tengan buenas intenciones, se corrompen por el sistema que existe, pues. Porque el Estado no funciona. Es cierto, quieran o no, para poder mantenerse en el poder hay cosas que uno debe hacer, ¿no? Porque hay mucha corrupción y no te van a dejar avanzar. Ya dependerá de la gente con la que puedas entrar y muchas cosas más, ¿no? Pero sí, tenía razón en ese aspecto y también en el aspecto de que muchos escolares, hay muchos escolares hoy en día con capacidades tecnológicas y científicas que se debe explotar, pulir, para así poder tener una buena base. Ahora, ojo, no queremos tampoco entrar en contradicciones al decir que el Estado no funciona y que por eso tenemos que cambiar una constitución. No, sino que la constitución está hecha para no caer en un desastre. El Estado no funciona, obviamente también por los funcionarios que están Es y más por que eso, es más por los funcionarios, es más han por manchado, por ¿no? los líderes que están liderando cada sector, cada rubro. Hay mucha corrupción, los que llegan son corruptos y los que van a llegar en el futuro son sus amigos, sus familiares y es lo mismo y sigue la cadena de corrupción, etcétera. Claro, por ahora estoy muy de acuerdo con Bengolea al mencionar, o al por lo menos poner el parche y decir, a ver, mira, las cosas no funcionan, no porque nuestras ideas sean malas, sino porque el ambiente no está elaborado o no se ha trabajado para que esto funcione,
No, me parece idóneo empezar diciendo que, a ver, no funciona así las cosas, ¿no? Tiene que haber un cambio de este lado. Vamos a esperar qué es lo que dice. Necesitan autonomía política, necesitan autonomía financiera. O sea, no pueden estar sujetos al lineamiento de un presidente de turno y mucho menos de un ministro de turno, que además es mucho más breve en el tiempo. No puede ser, porque los planteamientos científicos tienen que convalidarse con el tiempo. O sea, requieren de trabajo, de investigación, el método científico requiere ponerlo a prueba, ir al laboratorio, ver si funciona o no. Son 5, 6, 7, 10 años para llegar realmente a coronar con eficiencia un trabajo de investigación científica. No en todos los casos se dirá, pero sí en muchos de ellos. Y esto se ve maniatado, amarrado, a partir de la forma como normalmente desarrollamos ciencia y tecnología en el Perú, de pequeños proyectos, ¿no es cierto?, y de unos científicos que tienen que estar esperanzados en que las políticas públicas vayan más o menos por el lado que ellos quieren, porque de repente a los 2 años o a los 3 les dicen que ya se acabó, que ya no hay fondo para ellos, y todo lo que estaba avanzando de repente retrocede. Así no podemos avanzar en ciencia y tecnología. Y es por tanto que nosotros creemos que la autonomía política y financiera es clave. Es clave. Sin autonomía política y financiera no habrá real desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. Por eso es que nosotros lo que estamos proponiendo en realidad es un fondo autónomo. O sea, no nos interesa tanto el ministerio, no, un fondo autónomo. Un fondo autónomo que permita precisamente que nuestros científicos, que nuestros investigadores puedan desarrollarse con amplitud, con tranquilidad, sin estar dependiendo del ministro de turno, del presidente de turno, de la política de turno, que puedan desarrollar a largo plazo su trabajo y que efectivamente puedan darnos resultados. Un fondo autónomo, ¿no es cierto?, puede funcionar. Por ejemplo, funcionan bien hoy día el FinCit, el Fondesit, funcionan muy bien, pero son fondos pequeños. Tiene mucha razón en lo que está diciendo. La autonomía es poder, de darle el poder total a una organización, una empresa, de poder llevar un fondo, como él dice, para que pueda invertir en el desarrollo tecnológico en el Perú. Es muy buena idea. Me parece bien lo que dice. Claro, lo que dice es un poco secunda lo que estaba mencionando Guzmán, lo que habló también mínimamente Vilches. Obviamente, a ver, hay que tener en claro también la separación un poco de las ideas, ¿no? de la manera de pensar de cada político. Verónica Mendoza y Marco Arana pues son políticos muy ligados a la izquierda radical del país, y obviamente lo que buscan ellos es una revolución completa e imponer, ¿no? Imponer un tanto el sistema que ellos quieren. Los partidos tradicionales, como por ejemplo pues el de Bengolea, que es el PPC, el de Guzmán, que bueno, deriva un poco del partido de Ollantumala, que es un partido, un centro derecha, el de Vilches, que bueno, es el APRA, muestran un poco la intención de querer darle plata, dar inversión. Invertir, ¿no? Invertir un continuismo, pero lo que dice Bengolea es muy claro, que es que no sea del Estado, sea autónomo. Más allá de eso, reconoce de que la inversión que existe es muy baja, entonces lo que entiendo que quiere hacer es duplicar esa inversión, triplicarla tal vez, ¿no? Ya él se encargará como fusionar esas instituciones de inversiones bajas con un nuevo organismo donde se fusionen y la inversión crezca, ¿no? Claro, ya él como presidente, si en caso llega a ser, tendría que asumir esa responsabilidad de buscar a los que van a invertir, ¿no? Y obviamente delegar las responsabilidades para que el tema de ciencia y tecnología pueda avanzar mucho más, ¿no? Hasta ahora, bueno, bueno, ya se va a acabar el tiempo porque se pasó mucho tiempo hablando sobre la autonomía y el fondo común. Básicamente es eso, es el resumen un poco de lo que dijo Guzmán y lo que dijo Vilches, con algunos toques de, bueno, ideas propias, ¿no? Sí, creo que la diferencia de Bengolea fue que él quiere autonomía, ¿no? Que me parece bacán, me parece correcto. Otra cosa importante que tenemos que analizar es también la manera en la que se desenvuelve cada candidato. Me parece que Bengolea tiene experiencia frente a cámaras. Bengolea ha sido pues comentarista de fútbol, ha trabajado en muchos programas deportivos, conoce mucho sobre estos temas también porque es abogado y todo lo demás, pero eso también le juega a favor al momento de expresarse y cómo llega a la persona que lo está viendo, ¿no? Me parece que es un punto muy importante también
el de Bengoelea. No es tan fingido, no es tan fingido. Entonces eso también es importante al momento de expresar alguna idea. No sé, vamos a seguir con otro. Sí, bueno, el que sigue ahora es Johnny Lescano. ¿El que estaba en qué? ¿En actitudes qué? Sospechosas. De todos los peruanos, en estos momentos es preocupación esta materia que nos convoca el día de hoy. Para Acción Popular, para el partido de la Lampa, el partido fundado por el presidente Belaúnde, es indispensable la ciencia y tecnología para gobernar bien. Aquí tengo el plan de gobierno, presentado en resumen conforme las normas electorales al momento de la inscripción de las fórmulas presidenciales. Y Acción Popular incluye la ciencia y la tecnología en la misión y visión de su plan de gobierno. Y dice lo siguiente: para conseguir una sociedad libre, democrática, equitativa, justa, con un aparato productivo fuerte, se necesita utilizar una serie de elementos, una serie de instrumentos, no solamente las políticas de Estado, ¿no es cierto?, que tenemos que aplicar conforme al acuerdo nacional, donde nos ponemos de acuerdo el Estado, las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales y las organizaciones de trabajadores, sino necesitamos utilizar la educación, la ciencia y la tecnología en la misión y visión del Partido de Acción Popular. Ese es el lugar que le otorga nuestro partido a estas importantes materias que tienen que ser usadas y mejoradas para emprender el desarrollo y el progreso del Perú. De manera tal que, fíjense, nosotros ponemos en primerísimo lugar la ciencia y la tecnología. Y para eso, distinguidos, ¿qué duda cabe? Nosotros podemos hablar maravillas de una serie de políticas de Estado y de mecanismos que puedan hacer. Permítame adelantar un poco su presentación, ya que no está diciendo prácticamente nada. Sí, no está respondiendo un poco la pregunta. Está haciendo una introducción obvia, ¿no? Como todo candidato, pero se está yendo un poco por las ramas. Sí, voy a adelantar un poco por eso. Vamos a ver si cambia su discurso. A ver, un poquito más. Entonces, sin estas normas de buen gobierno, no podemos llevar adelante estas políticas de Estado y menos hablar de ciencia y tecnología. Pero para poder utilizar la ciencia y la tecnología, ya teniendo como base las normas morales, obviamente tenemos que planificar el desarrollo del Perú. Sin planificación no podemos utilizar estos instrumentos que nos da la modernidad para poder llevar al desarrollo nuestra patria. Tenemos que recurrir pues al CEPLAN. ¿Qué queremos en educación? ¿Qué queremos en salud? ¿Qué queremos en vivienda? ¿Qué queremos en medio ambiente? ¿Cómo vamos a construir las carreteras y ver cómo mejoramos el transporte? Dar el camino y de la tecnología. En materia de salud, en el sistema de salud en el Perú, distinguidos amigos, no podemos hacer ni una mascarilla para protegernos del coronavirus. Las tenemos que traer desde China. Oxígeno, no había oxígeno, no había plantas de oxígeno en el Perú. Unos malos peruanos que ocasionaron mayores perjuicios, que se vendían una pastilla a 100 soles. No, discúlpeme, pero no, yo no tengo nada en contra de Lescano, pero no está diciendo nada. Ya va a acabar prácticamente su tiempo y no ha dicho prácticamente nada. Es una introducción, todo hace una introducción. Pero está hablando de temas que no tienen que ver con el tema de ciencia y tecnología. A ver, habló sobre el tema de las mascarillas, habló sobre el tema de la planta de oxígeno, que me parece ligado al tema de ciencia y tecnología, pero no abarcó la respuesta de las preguntas que el moderador había lanzado al inicio.
Sí, bueno, ya con su tiempo. Fue un poco presentar su propuesta, ¿no? Sí. Porque habló en materia económica, en materia de salud, todo eso. Me parece que, bueno... Pasamos al otro. No, pasemos al otro candidato. Bueno, ahora el siguiente candidato es Fernando Sillonis. Fernando, ¿no? Fernando Sillonis. ¿Me estoy equivocando? No, sí, Fernando Sillonis. Sí, él era ex gobernador regional de Ica. A ver... Sí, Fernando Sillonis, ese que sigue. Me parece, bueno, es un político muy de derecha, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice. Acaba de entrar Hernando de Soto, ¿no? Ya lo vi. Oh, el papi Soto. Acaba de entrar Hernando de Soto. Vamos a ver qué. Oh, Creo que él cierra, ¿no? Hernando de Soto cierra, ¿no? Vamos a escuchar a Sillonis y escuchar a de Soto a ver qué es lo que dice. Vamos, Sillonis. Propuestas. Yo estoy a favor de replicar el diseño institucional público más exitoso que ha tenido el Perú, que es el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva. Imponente cosa, imponente, y quiero saber qué es lo que va a decir ahora, porque replicar el BCR es un organismo mundial reconocido internacionalmente como un banco de calidad, de categoría. Vamos a ver qué replicarlo, dice, vamos a ver qué es lo que dice ahora. De Reserva es exitoso por ser autónomo y por ser altamente profesionalizado. La carrera pública se respeta, la predictibilidad y la estabilidad, lo estamos viviendo en estos días, está a prueba de la politiquería, ¿no? El Perú... Punchline, man. Barras. Perú es un desmadre político, sin embargo, el Banco Central de Reserva, gracias a su diseño institucional, camina sin perturbarse de todos los avatares de la política. Entonces, esa estabilidad, ese profesionalismo, esa carrera pública, esa meritocracia, es exactamente lo que requiere la ciencia y la tecnología. Hoy día, el CONCITEC es una secretaría de la PCM. La PCM, como han dicho algunos, acaba de tener 4 premiers en poquísimas semanas, ¿no? No hay premier que dure más de un año en los últimos varias décadas, ¿no? Y lo mismo pasa con los ministerios. Con el doctor Modesto hemos hablado a ese respecto muy seriamente, ¿no? Y lo tengo que decir con sinceridad, no confío, ¿no?, en la propuesta de crear un ministerio de ciencia y tecnología que puede tener mucho sentido en otros países donde la política es más estable, más predecible, ¿no?, menos alborotada como es la nuestra. Entonces, hablando de propuestas, una autoridad autónoma, un instituto autónomo para el desarrollo científico y tecnológico. Repito, replicando el exitosísimo diseño institucional público, 100% público del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, esa es la propuesta más que un ministerio, porque yo me pongo a pensar qué hubiera pasado con el ministro de Ciencia y Tecnología en los últimos en el último mes. Es altamente probable que hubieran habido 4 ministros o ministras de ciencia y tecnología en las últimas 4 semanas. Entonces, ¿qué programa de ciencia y tecnología puede caminar con ese nivel de alternancia ministerial, ¿no? Entonces, simplemente desde el punto de vista de pragmatismo, es que proponemos para la importantísima función de desarrollo de la ciencia y tecnología en el Perú, crear una institución autónoma, como lo es el Banco Central de Reserva para el manejo macroeconómico, pero para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. O dile de Soto que apague su micro, que Sí, ¿no? hasta que hable. Bueno, Sillonis está proponiendo hacer una institución pública, pero replicando el BCR. Ser autónomo, que no dependa de la política, que no dependa del Estado, que sea público pero independiente. Sí, me parece bien, me parece una buena idea. Tipo un poder judicial, ¿no? Algo así. Claro. Pero el Estado BCR es el independiente. que tiene más
reconocimiento internacional La universidad tiene un prestigio. y un prestigio, ¿no? Un prestigio ganado. Y es porque también depende de lo que abarca, ¿no? O sea, el BCR, estamos hablando evidentemente del tema de la economía nacional, ¿no? Que es importantísimo y es el balance de todo. Me parece que darle la misma importancia a la ciencia y la tecnología es un punto importante, y lo que dice Sionis es demasiado replicable. Sí. Tecnología. Y desde esa institución autónoma fomentar la creación de parques tecnológicos adscritos a las principales universidades nacionales. La UNI en ingeniería, ¿no?, en tecnología, por supuesto, San Marcos en materia también de salud, por ejemplo, y la Universidad Nacional Agraria en todo lo que es genética, biotecnología, y así por el... Lo que dice aquí es muy importante. Parques tecnológicos se refiere a espacios tecnológicos, adscritas a universidades, ¿no? Tener sus espacios específicamente para la tecnología. Campus, ¿no? O sea, un campus tecnológico. Hay muchas universidades que carecen de ello, lo tienen, pero son precarios, aún siendo particulares, ¿no? No todas tienen un campus al cual tú le digas, wow, qué tal tecnología. Me parece que la Católica es la única que resalta, ¿no? O sea, en ese aspecto me parece que la Católica es bastantes escalones arriba a todas las universidades privadas en el Perú, al igual que las públicas, ¿no? Claro, la Católica es una réplica de una universidad europea, extranjera, entonces ha replicado ese sistema, ¿no? Y sí, es la única. Una de las únicas que tiene ese campus tan tecnológico, ¿no? Me parece bien lo que está diciendo Sillonis. Tiene coherencia muy importante. Hay que escuchar a De Soto, ¿te parece? Ya que está interrumpiendo cada rato. Sí, que quiere hablar, quiere salir. Quiere hablar y quiere salir, hay que escucharlo para ya ir un poco cerrando la primera parte de este debate. Voy a ser muy breve. Déjeme decirle en primer lugar que estoy totalmente de acuerdo con lo que he escuchado decir a Fernando Sillonis. En primer lugar, de que no creo que es necesario un ministerio, y voy a explicar el por qué, y que podría ser inclusive contraproducente, porque enfoca el desarrollo en un sector público que por el momento es parte de un Estado fallido y hay que recomponerse antes que pueda tomar nuevas iniciativas. En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con él de que eso se tiene que relacionar a recursos naturales y a minería. Es su lugar dado, porque nuestra ventaja comparativa es el mercado que tenemos. Nuestro mercado es esencialmente un mercado informal, que quiere decir, entre otras cosas, un mercado donde no tiene las identidades que son necesarias para conectarse con el mercado global. Yo supongo que esto está también detrás de las ideas o los pronunciamientos de Fernando, el hecho de que somos una tercera parte del 1% de la población mundial. Eso es el Perú. Somos el 0.3% del mundo global. Toda ciencia, toda tecnología tiene que tener escala para poder salir adelante como propagadora, como semilla de prosperidad. Y eso se logra llegando a los mercados grandes. Por eso me interesa mucho más, como él dijo, la integración del Perú al sistema global antes de que pensar en forma de soberanía entendida como refugiarnos detrás de nuestras fronteras. Eso es eso. Y en tercer lugar, porque es uno de los... Empezando con lo que ha dicho al inicio Hernando De Soto es, creo que un poco la propuesta principal que él tiene, ¿no? Creo que en todo su sistema o en toda su campaña seguramente esa va a ser su bandera, un poco de mostrar al Perú e integrar al Perú un poco a la sociedad económica, ¿no? Global económica que existe, ¿no? Creo que es importante eso, y creo que eso, al hacer ello, las ramificaciones a todos los puntos importantes, a los ministerios, a las cosas en las cuales hemos sido precarios, van a tener consecuencias. La informalidad se vuelve formal, porque cuando uno es formal
están abiertos a la mirada de inversionistas privados, ¿no? De otro país que quiere conectar en esa red. Prácticamente es lo que él quiere lograr, ¿no? Que terminar la informalidad, quiere formalizar a muchos empresarios informales. Esa es su meta. Creo que lo eso, ha dicho y lo sigue planteando. Eso es un poco de manera de comunicarse, inclusive con la financiación exterior. No es que la mina no existe, no es que el yacimiento no existe, es que no puede ser identificado. Entonces nosotros nos hemos pasado un buen tiempo, y disculpen, pero es mi estilacho, aquí está nuestro sistema de cómo hemos agarrado los 21 tipos de informalidad minera en el Perú para crear una patente que les permite conectarse con Wall Street, que les permite conectarse con los mejores centros de tecnología del mundo y de esa manera darle una solución a uno de los grandes problemas del mundo, que es la informalidad. La gente se olvida que no solamente 60-70% de informales que hay en el Perú, son 70% de informales que hay en el mundo, desde Sudáfrica hasta el Magreb, hasta Mongolia, pasando por China mismo. Entonces, la fuerza de que nosotros tenemos es que la tecnología, para poder ser avalada, para poder ser financiada, para que merezca la atención de alguien que ha pasado su vida haciendo tecnología de la información, que sea un Bill Gates, que sea un que sea el dueño o los inventores de Apple, es indicar que uno tiene algo útil que decir. Y para eso se necesita tener un laboratorio. Y ese laboratorio son las identidades peruanas, porque no hay un tipo de informalidad, hay centenares. Del momento que nosotros logremos identificarlos y encontrar la manera de unirlos al mercado global, muchos los llamados conflictos sociales van a desaparecer. Entonces, cuando le escuché al señor Johnny Lescano, que no tengo el gusto de conocer, decir que no hay aportes de la empresa privada, eso no es cierto. Yo soy empresa privada y yo he aportado algo y le aseguro que lo que se ha ganado con nuestra patente excede en largo, todas las contribuciones que hemos recibido de cualquier otra manera. En otras palabras, ya me quedan 3 minutos. 3 minutos, muy bien. Entonces, lo que nosotros proponemos y lo que nos hemos acordado yo con mis colegas y otros accionistas es de que nuestra infraestructura de identidad para proponerle al país la vamos a donar al gobierno peruano, cualquiera sea el que está elegido y que va a gobernar a partir de el 28 de julio del 2021. El sistema es uno de certificaciones y autentificaciones cuyo objeto es integrar, como dijo Fernando Sillonis, el Perú al mercado global. Porque si bien los peruanos cada vez estamos más aislados, nuestro sector informal y nuestros pobres todavía están más aislados que los otros y son los que más lo necesitan. Y eso es una cosa que me encantaría y poder debatir en cualquier momento, generalmente... Comenzó el loco debate. Ay, a ver. Lo que yo he hecho es retar a la señora Mendoza para indicar que esos son los problemas que debemos tratar de ver, en lugar de tratar de diseñar nuevas constituciones que no van a aportar nada nuevo, nos van a hacer perder el tiempo. Lo que están ustedes haciendo con tecnología y lo que podemos aportar desde el sector formal peruano, donde yo soy parte de eso, en nombre de ayudar a los informales, es muchísimo más importante que patear el problema hacia adelante, sencillamente porque uno no tiene respuesta a la tecnología, otra que diseñar una nueva constitución o crear un nuevo ministerio. Así no es la solución. La solución, espero, sea... Oh, no, la noqueó a Mendoza, fue... A todos, en realidad, a todos los que estaban pensando en crear una nueva constitución. Se la mandó Mendoza, se la mandó así. ¡Pum! Bueno, ahí termina la participación de De Soto. Bueno, dice algunas palabras más, se despide. Me gustó la parte de ese sistema que ya tiene de integración de la minera informal a una red global, que ya la tiene prácticamente hecha, que quiere donarla. Y la combinación que tiene con Sillonis, ¿no? Prácticamente dijeron lo mismo. Claro que Hernando De Soto puso como un tema más estructural económicamente, por lo que es economista. Pero las ideas muy similares y muy buenas las dos. Bueno, es obvio que este punto se lo llevan
casi todos los candidatos de derecha, ¿no? Por ahí que de centro también. Sí. Guzmán, algunas cosas importantes. En resumen, creo que lo más resaltante de Sillonis y de Soto fue que quieren integrar al Perú en esa red global económica mundial, ¿no? Y marcan obviamente la separación con crear un nuevo ministerio, ¿no? Bueno, para cerrar esta reacción, hay que poner un top 3, ¿te parece? De quiénes fueron los mejores debatientes en esta contienda. A ver, yo mi top 3 es Julio Guzmán. Julio Guzmán tercero. Julio Guzmán tercero. Bengoelea en segundo lugar. Y pondría un empate entre Sillonis y De Soto, pero me voy a ir por De Soto. Okay. Mi top 3 es tercero, está entre Bengolea y Guzmán, pero yo me voy por Bengolea. Segundo Sillonis y primero De Soto. Bueno, esa sería un poco la primera parte de este debate que dura más o menos 3 horas. Así que Pepera, si quieren que reaccionemos a la segunda parte, deja tu like y coméntanos. Y también coméntanos qué te pareció hasta ahora en el momento del debate, si es que lo has visto ya completo, o bueno, si lo has visto en este resumen, qué te pareció cada participación, qué opinas de cada candidato y bueno, por quién vas a votar, ¿no? Y suscríbete. Salud. Salud. Ya corta todo. Corta todo, nos vamos.